darte cuenta de esa profundidad en la palabra de Dios cuando te dice: tú eres mi especial tesoro. Y Dios te lo dice a ti personalmente, no importa lo que otros hayan dicho. Él te dice: tú eres mi especial tesoro. ¿Cuánto nos cambia eso? ¿Cuánto derriba muchas veces las barreras, las fortalezas, las defensas que tenemos ante tal amor, ante tan profundo amor, sin límites, tan puro y tan directo? Yo estoy muy agradecido por conocer a Dios. Lo mejor que te puede pasar en esta vida es conocer a Dios. Jesús dijo: ese es el sentido de la vida. No importa cuánto éxito tengas o no tengas, cuánto dinero tengas o no tengas, cuánta persona de influencia conozcas o no conozcas. Si lo has conocido a Él, si has tenido un encuentro con Él, todo es diferente. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 4, en el verso 4 dice: pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa, un Señor, una fe, un bautismo. Y el verso 6 dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. En estos versículos trascendentales, el apóstol Pablo quiere que los efesios y nosotros 2000 años después podamos entender la importancia de la unidad, del uno. Él dice: hay un solo cuerpo, un solo espíritu, hay un solo Señor, una sola fe, hay un solo propósito al que tienen que avanzar, hay un solo bautismo del Espíritu Santo. Y luego dice: hay un solo Dios y Padre, uno. El profeta Elías le había dicho al pueblo de Israel: ustedes no pueden claudicar entre Baal y Dios. Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores. Josué les habló a los israelitas, les dijo: ustedes tienen que decidir o los ídolos o Jehová, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque una flecha no puede ser dirigida en dos direcciones. Por lo tanto, o eres frío o eres caliente. Y eso todavía sigue siendo verdad. Una sola cosa, uno solo, una sola meta, una sola esperanza. David en el Salmo 27 dice: una cosa he pedido al Señor, una cosa le he clamado, una cosa deseo, y esta buscaré, y esta anhelo, y es que yo pueda habitar, estar en la presencia de mi Dios, que yo pueda inquirir en su templo, que pueda conocerle más, que pueda escudriñar quién es Él, que pueda meditar en su casa. Quiero habitar en su presencia. Una sola cosa es lo más importante. Hubo hombres en la Biblia que pidieron sabiduría, otros pidieron que todos sus enemigos sean derrotados, pero él pidió una cosa, y ese eres tú. Le dijo: yo te quiero a ti todos los días de mi vida. Porque hay días buenos donde estamos Hosana, y hay días malos que ¿dónde está Dios? Pero él dijo: todos los días de mi vida quiero poder ir a tu presencia. Una sola cosa, dijo Jesús a Marta y María: ella ha decidido por la mejor. Estar a los pies del Maestro, escuchar, contemplar, aprender, conocer quién es Dios, conocer quién soy yo a través de Cristo que está en mí. Imagínate si nosotros pudiéramos transcribir tus oraciones, las oraciones que has hecho en el último mes, todas tus oraciones, y las escribiéramos. ¿Qué sería el factor en común?
¿Qué sería esa cosa que pides siempre, constantemente? ¿Qué sería? En el caso de David era la presencia de Dios. Eso es lo que deseo. Eso es lo que quiero. Porque si tú buscas primeramente al Rey, todo el resto es añadido. Cuando buscas primeramente su corazón, todo es transformado, todo es cambiado. En el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 30, David, que todavía no era rey, que estaba viviendo sus momentos difíciles, donde huía del ejército de Saúl, donde sentía que no podía confiar en mucha gente, donde había quienes lo traicionaban, y junto a él estaba un grupo de personas endeudadas, fracasados, pero que se había unido a él, y él les había dado propósito, sentido. Y cuenta la Biblia en el versículo 1 del primer libro de Samuel, capítulo 30, y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Siglag, esa era la ciudad donde vivían, al tercer día los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev y contra Siglag, y habían asolado a Siglag y la habían incendiado. Y se llevaron cautivas a las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie. Se los llevaron y siguieron su camino. Cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, he aquí que había sido quemada y que sus mujeres, sus hijos, sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no quedaron fuerzas para seguir llorando. Y en el verso 6 dice: y David estaba muy angustiado porque la gente también hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y sus hijas. Mas David, fíjate en eso, mas David se fortaleció en el Señor, su Dios. Imagínate el cuadro. Es decir, tú no llegas a tu casa esperando de que se hayan llevado a tus hijos, a tu esposa, que hayan quemado todo. Pero de pronto te encuentras con ese escenario que causa tanto dolor, sin saber quiénes fueron, sin saber dónde están, sin saber qué les ha sucedido, si están vivos o están muertos, si han violado a tus hijos, si han violado a tu esposa. Es decir, el dolor era grande en esos hombres. Dice que lloraron tanto que ya no quedaron fuerzas, porque el dolor quita fuerzas. La amargura quita muchísimas fuerzas. Y cuando uno está en situaciones difíciles, primero se pregunta: ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué? No era justo. Y lo segundo, cuando no encontramos el por qué, buscamos quién tiene la culpa. Alguien tiene la culpa. Miramos al lado y decimos: mi esposa, o mi esposo, mis papás, mis hijos, ese hermano, esa hermana en la iglesia que anda diciendo cosas, tiene la culpa de que yo esté así. O el pastor, ahí estamos de acuerdo todos, ¿no? El pastor tiene la culpa. Y estos hombres estaban en su desesperación y lo vieron a David y dijeron: él es el culpable, vamos a matarlo. Y David, en lugar de entrar en polémica, en lugar de tratar de defenderse, en tratar de luchar contra ellos o esgrimir argumentos, David hace eso que había pedido, una cosa: fue la presencia de Dios. A veces nos olvidamos que Dios es una persona con quien podemos tener una relación personal, con quien podemos hablar, a quien podemos acudir. Dios no es una energía, una organización. Dios es nuestro Padre y podemos ir a Él confiadamente. Ahora, vivimos en un mundo donde parece que las soluciones están más en Google, en Facebook, en redes sociales. Quiero adelgazar, a ver, los 5 pasos para adelgazar, las 6 verduras que tienes que comer, los 7 pasos para ser exitoso, los 8 pasos para ser millonario, los 4 pasos para entender a tu marido, los 94 pasos para entender a tu esposa.
Ese no estaba en el mensaje. Pero parece que todo está ahí. No, y uno busca. David era un hombre de Dios. Y a mí me encanta porque esa realidad todavía sigue vigente. Todavía podemos ir a la presencia de Dios para fortalecernos en Él, para encontrar refugio en Él, en medio de tantas voces que te acusan. Tú eres el culpable porque tú hiciste mal, no vas a poder salir adelante, eres un tonto, eres un idiota. ¿Cómo se te ocurre eso? Ni lo intentes de nuevo, vete. Te rechazamos, te dejamos de lado. En medio de tantas voces que el enemigo pone a nuestro alrededor, hay una voz que tú y yo necesitamos buscar, y es la voz del Padre, la voz de papá. ¿Qué dices tú, Señor? Quiero acallar todo. Quiero poder encontrar ese refugio. Quiero poder fortalecerme en ti. Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, de Jesús, el cual clama: Abba, Padre. Todos digamos: Abba, Padre. Abba, Padre. Papá. Papá. Tú y yo podemos decirle al Dios de todo el universo querido: papá. Papá. Con confianza. La primera vez que fue expresada esa palabra, Abba, Padre, papá, dirigida hacia Dios, fue en el Getsemaní. El hombre, el Dios, el ser más santo que ha pisado esta tierra, en medio de quizás el momento más difícil, eleva su voz al cielo y dice: Abba, Padre, papá. Papá. Cuando Keila a veces está en un momento de llanto, se ha golpeado o algo, corre y dice: papá, y me muestra dónde se golpeó. Papá, y grita y viene. Es increíble, Jesús hace eso en el Getsemaní. Dice: papá. En Marcos 14:36, el Hijo de Dios dice: Abba, Padre, papá, todo es posible para ti. Yo lo sé. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, y gloria a Dios por ese sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Y me aproximo a esta porción bíblica con respeto y honor, porque teólogos por siglos no han podido encontrar semejante resolución al misterio de ese choque de voluntades, donde Jesús en su humanidad dice: si quieres, si puedes, quita esta copa, pero no se haga mi voluntad. Él renuncia a su voluntad, sino que sea hecha tu voluntad. Porque muchas veces la voluntad de papá no es tu voluntad. Pero ¿sabes qué? Confía, cree. Sus caminos son más altos, sus pensamientos son más altos. Y Jesús, en ese momento del Getsemaní, donde dice la Biblia que él sudaba gotas de sangre, donde probablemente él estaba llorando, quebrado delante del Padre. En Hebreos 5:7, el escritor a los hebreos, quizás Pablo, Apolos o Priscila, dice: y Cristo en los días de su carne, es decir, de su humanidad, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, dice, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Es decir, Jesús en medio de esa situación dice: aunque esto sea difícil,
venga tu reino y hágase tu voluntad. Porque tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Porque tus pensamientos para mi vida son pensamientos de bien. Muchas veces tú y yo tenemos que decir: Señor, aunque no entienda lo que está pasando, aunque no comprenda, sea hecha tu voluntad. Venga tu reino a mi vida. Yo me pongo bajo tu señorío. Como decíamos el domingo pasado, no quiero hacer las cosas a mi manera, a mi forma. Quiero hacerlas conforme a tu voluntad, porque creo en ti, porque confío en ti. Y en ese momento dice el escritor de los Hebreos y escribe algo que ningún humano se habría atrevido a escribir en la Biblia. Dice que Jesús, el Hijo de Dios, aprendió obediencia. Y dice que por acercarse con reverencia fue oído. Esa palabra temor y reverencia quiere decir alguien que tiene una actitud de contemplar, un enfoque, una atención no dividida. Porque muchas veces nosotros oramos y tenemos la atención media dividida, ¿no? Y vamos conduciendo y oh, sana, Señor, Dios te bendiga. ¡Hey! Tú, ¿por qué te cruzas? Señor, ¿dónde iba? A veces nos sucede, estamos orando, pero estamos pensando en otra cosa. Sin embargo, dice la palabra que Jesús se dirigió con un enfoque, como decía David: quiero contemplar, quiero observar, quiero que seas todo mi mundo, quiero que seas toda mi atención. Quiero poder obedecerte, pero para obedecerte necesito escuchar qué es lo que tú quieres. Porque en la obediencia se expresa el amor que tú tienes hacia Dios. ¿Sabes qué es lo hermoso? Que cuando tú confías en Dios, cuando tú le amas, tú guardas sus mandamientos. Y la palabra dice en Juan 14:23 que el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es decir, David decía: Señor, yo quiero habitar, Padre, yo quiero habitar en tu presencia. Pero Jesús dice: si ustedes me aman, si ustedes guardan mis mandamientos, si Dios es toda tu atención, si tú obedeces, es decir, demuestras tu amor, entonces el Padre y yo vendremos y ahora seremos nosotros los que habitaremos en ti. Tú habitas en Cristo, tú habitas en Dios, pero Dios habita en ti. Déjame decirte algo: si Dios está, todo va a salir bien. No sabemos muchas veces cómo, pero la palabra dice en Romanos 8: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y en el verso 31 de Romanos 8 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, si Dios está en ti, Dios está por ti. Y si Dios está por ti, no hay enemigo, no hay gigante lo suficientemente grande que te pueda hacer frente. Por eso el domingo pasado hablábamos de la importancia de poder estar bajo el señorío de Dios. Es tan importante poder estar bajo la soberanía de Él, bajo sus alas, bajo su abrigo. Tú y yo necesitamos poner nuestra vida en orden. Tú y yo necesitamos entender lo que significa una relación real con el Padre, con Dios, como Jesús en el Getsemaní. No sea hecha mi voluntad, quizás es esto lo que, pero sea hecha la tuya. Y eso me muestra que confío en ti, que tú estás en control, que tú lo vas a hacer. ¿Sabes? David en Ziklag se fortaleció en Dios, se levantó y les dijo a esos que querían apedrearlo: yo no soy vuestro enemigo. El que está al lado no es tu enemigo, tu esposa no es tu enemigo. No es el culpable el hermano, no es el culpable tu hijo, tu papá. No. Él les mostró que los amalecitas eran
los verdaderos enemigos. 2000 años después, Jesús se fortaleció en el Getsemaní, se fortaleció en el Padre, se levantó y les mostró a sus discípulos y a Pedro principalmente: esos que vienen no son nuestros enemigos. A Pilatos le dijo: mira, no, la batalla no es contigo, sino con principados, con potestades, con espíritus de maldad. David con su pueblo alcanzaron a los amalecitas, los vencieron, los derrotaron y recuperaron absolutamente todo intacto. Jesús fue a la cruz y allí derrotó a esos que te atacan, a los gobernadores de este siglo, a las huestes espirituales de maldad. Triunfó sobre ellos, venció sobre ellos en la cruz y te hizo a ti más que vencedor a través de Él, a través de su sacrificio. Porque un día o una noche en el Getsemaní, Él dijo: hágase tu voluntad como en el cielo, en mi vida. Ponte de pie donde estás.